Bienvenidos al avance del capítulo 23 de la telenovela Lejos de ti. En medio del caos que se había desatado, Sadakat reaccionó definitivamente para proteger a Alia y terminó recibiendo el impacto de una bala destinada a ella. La escena dejó a todos paralizados durante unos segundos, pero Sihan reaccionó de inmediato y disparó contra el hombre responsable del ataque. Aunque parecía haber sido alcanzado, el agresor logró poner de pie y escapar antes de que pudieran detenerlo. Kadir y varios de los presentes salieron rápidamente tras él con la intención de impedir que desapareciera sin dejar rastro. Mientras la persecución se desarrollaba en el exterior, Sihan corrió hacia su madre. Al ver la herida, insistió en que debían trasladarla de inmediato a un hospital para que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, Sadakat rechazó la idea. A pesar del dolor que estaba soportando, afirmó que no era necesario acudir al hospital porque tenían a Alia allí mismo. Alia se mostró preocupada y le explicó que extraer una bala era un procedimiento delicado y peligroso, especialmente en esas condiciones. Sadakat le recordó que ya la había visto realizar una intervención similar anteriormente y que confiaba plenamente en sus capacidades. Ante la gravedad de la herida y considerando que el estado de Sadakat empeoraba rápidamente, Alia comprendió que quizás no resistiría el tiempo necesario para llegar a un centro médico, por lo que terminó aceptando actuar allí mismo. Con ayuda de Sihan trasladaron a Sadakat hasta su habitación. Una vez dentro, Alia tomó el control de la situación y ordenó que todos salieran para poder trabajar. Su petición incluía también a Sihan. La orden lo dejó completamente desconcertado, ya que no quería apartarse de su madre en un momento tan crítico. Aún así, la insistencia de Alia dejaba claro que necesitaba espacio y concentración para intentar salvarle la vida. Mientras tanto, en el exterior de la mansión, Demir y Ekmel observaban la situación con evidente satisfacción. Desde su posición podía ver cómo numerosos aldeanos rodeaban la propiedad. Poco después apareció la policía. Uno de los aldeanos se apresuró a informar a los agentes que Sihan había organizado un ataque contra ellos y que incluso había varias personas heridas dentro de la mansión. Al mismo tiempo, en el exterior de la casa, Alia trabajaba junto al Dr. Yalcin para atender a Sadakat. La intervención resultó extremadamente complicada, pero gracias a sus esfuerzos consiguieron estabilizarla y evitar que perdiera la vida. Durante todo ese tiempo, Sihan permaneció cerca, negándose prácticamente a alejarse. Cuando Sadakat recuperó algo de fuerza, dirigió la mirada hacia su hijo y le pidió que regresara junto a Kaya, recordándole que en esos momentos él era la prioridad más importante. Alia apoyó aquellas palabras y aseguró que la situación estaba bajo control. También le pidió a Sihan que confiara en ella. Aunque le resultaba muy difícil separarse de su madre en esas circunstancias, finalmente aceptó marcharse. Un tiempo después, varios agentes de policía entraron en la habitación para averiguar exactamente lo ocurrido. Sadakat no pudo señalar a los responsables y afirmó que los hombres de Ekmel habían irrumpido por la fuerza en la mansión y habían atacado a los presentes. Tras escuchar su versión, uno de los oficiales sugirió trasladarla al hospital para que recibiera una atención más completa y para tomarle declaración allí. Sin embargo, Alia intervino inmediatamente. Explicó que moverla en ese momento podía representar un grave riesgo debido a la gran cantidad de sangre que había perdido. Además, aclaró que ella era médica y que el doctor Yalcin también era un profesional capacitado, por lo que Sadakat estaba siendo atendida correctamente. La propia Sadakat respaldó a Alia y pidió a los agentes que concentraran sus esfuerzos en encontrar a quienes habían llevado a cabo el ataque en lugar de insistir con el traslado. La conversación dio entonces un giro cuando uno de los policías preguntó por el paradero de Sihan. Tanto Alia como Sadakat respondieron que no lo habían visto recientemente. Sin embargo, el oficial les informó que varias personas aseguraban haber presenciado cómo Sihan había disparado un arma durante el enfrentamiento, una acusación que podía complicar considerablemente la situación. Después de que los agentes hablaran con Sadakat dentro de la habitación, Alia salió al pasillo para continuar explicando lo sucedido. Con firmeza insistió en que las personas que habían provocado el enfrentamiento no eran aldeanos comunes, sino unos individuos que se habían infiltrado entre ellos para atacar a los habitantes de la mansión. Según explicó, quienes estaban dentro de la casa únicamente habían actuado en defensa propia. Sin embargo, el oficial no pareció dispuesto a aceptar fácilmente esa versión.
le pidió que no complicara más la situación y le hizo saber que si conocía el paradero de Zihan, lo mejor era que colaborara informando dónde se encontraba. Alia mantuvo su postura y volvió a asegurar que no sabía nada sobre él. En medio de aquella conversación apareció Ekmel. Con una actitud que contrastaba con la tensión del momento, expresó su supuesto deseo de que Sadakat se recuperara pronto. Sus palabras provocaron inmediatamente la indignación de Nare y Alia, quienes no dudaron en señalarlo como el verdadero responsable de todo lo ocurrido. Ambas lo acusaron de haber organizado los hechos que habían desencadenado el ataque y sostuvieron que si alguien debía ser arrestado era él. El oficial intervino para evitar que la discusión escalara y le informó a Ekmel que debía acompañarlos a la comisaría para prestar declaración. Ekmel aceptó sin mostrar preocupación, afirmando que no tenía inconveniente en hacerlo, porque quien no había cometido ningún delito no tiene nada que temer. Poco después llegaron otros agentes para informar sobre el resultado de la búsqueda realizada en la mansión. Le comunicaron a su compañero que no habían encontrado a Zihan en ninguna parte, aunque se habían localizado una habitación cerrada en la planta baja. Ante esa novedad, el oficial pidió a Alia la llave para abrirla e inspeccionarla. La petición la puso inmediatamente en alerta, ya que sabía perfectamente quién se encontraba oculto allí y comprendía que descubrirlo podría generar consecuencias impredecibles. Por esa razón intentó ganar tiempo y evitar que la policía accediera al lugar. Cuando la situación comenzaba a complicarse, apareció Burgun, presentándose como uno de los trabajadores de Zihan. Explicó a los agentes que dentro de aquella habitación permanecía una persona en estado vegetativo. Aunque accedió a llevarlos hasta allí, les pidió que actuaran con cuidado y que evitaran cualquier acción que pudiera perjudicar al paciente. Los oficiales aceptaron y entraron para realizar la inspección correspondiente. Mientras tanto, en el exterior de la habitación, Ekmel observaba todo con evidente curiosidad. Intrigado por el interés que todos mostraban en mantener aquel lugar alejado de las miradas ajenas, se acercó a Alia y le preguntó qué era exactamente lo que estaba escondiendo allí dentro. Ella respondió de forma cortante que aquello no era asunto suyo y le exigió que se marchara. Sin embargo, Ekmel dejó claro que no tenía intención de irse. Con un tono amenazante le hizo saber que si ella seguía enfrentándose a él podía acabar con ella en ese mismo instante. Las palabras de Ekmel hicieron que Alia se tensara por un momento, no supo cómo reaccionar ante una amenaza tan directa. Fue entonces cuando Zihan apareció inesperadamente detrás de Ekmel y le apuntó con un arma. Sorprendido por la aparición de su enemigo, Ekmel reaccionó rápidamente tomando a Nare como rehén para intentar protegerse. Sin embargo, Nare no permaneció inmóvil. Aprovechando un descuido, logró defenderse y lastimó uno de los brazos de Ekmel. Esa breve distracción fue suficiente para que Zihan actuara sin perder la oportunidad. Se lanzó sobre él y le propinó una fuerte golpiza. Incapaz de responder y claramente superado por la situación, Ekmel terminó retirándose de la mansión dolorido y humillado. Una vez que el peligro inmediato desapareció, Alia se dirigió a Zihan con evidente preocupación. Le recordó que la policía seguía dentro de la propiedad y que los agentes estaban buscándolo activamente, por lo que permanecer allí representaba un gran riesgo. Comprendiendo la gravedad de la situación, Zihan aceptó marcharse, aunque antes les pidió a todos que permanecieran atentos y tomaran las precauciones posibles. Algún tiempo después, los agentes terminaron la inspección de la habitación donde se encontraba Boran. Gracias a la identidad falsa que Burgun les había proporcionado, ninguno de ellos sospechó quién era realmente la persona que habían visto. Tras concluir su trabajo, se reunieron nuevamente con Alia para informarle que abandonaran la mansión por el momento. Antes de retirarse, el oficial le pidió que si llegaba a tener contacto con Zihan le transmitiera el mensaje de que debía entregarse voluntariamente. Alia volvió a insistir en que desconocía dónde estaba, aunque también aprovechó para afirmar que Zihan era inocente de las acusaciones que pensaban sobre él. El oficial respondió que esa cuestión no podía resolverse allí y que la única forma de determinar la verdad sería durante el juicio, donde se examinarían todas las pruebas y testimonios relacionados con el caso. Más tarde, Kaya logró comunicarse con Zihan. Apenas escuchó la voz de su padre, quiso saber si era cierto el rumor de que Sadakat había recibido un disparo durante el ataque de la mansión. Zihan confirmó que había ocurrido, aunque intentó tranquilizarlo explicándole que la herida no era tan grave y que ya estaba siendo atendida. Mientras hablaban, Hassan observó a través de las rejillas de la vivienda
cómo varios vehículos de la gendarmería se acercaban rápidamente al lugar. Al darse cuenta del peligro inminente, corrió hasta donde estaba Kaya y le informó de lo que estaba sucediendo. Al escuchar la noticia, Zihan reaccionó de inmediato y les ordenó que abandonaran la casa por la parte trasera antes de que los encontraran. Hassan no perdió tiempo, tomó a Kaya y lo condujo apresuradamente hacia la salida trasera con la intención de ponerlo a salvo. Consiguió ayudarlo a superar el muro que delimitaba la propiedad, pero al percibir que los gendarmes estaban cada vez más cerca, comprendió que ya no tendría tiempo de escapar junto a él. Por esa razón le pidió a Kaya que siguiera corriendo sin detenerse bajo ninguna circunstancia. Segundos después, los agentes irrumpieron en la vivienda y capturaron a Hassan. Entretanto, Kaya continuó huyendo lo más rápido que podía. Sin embargo, las dificultades físicas que arrastraba hicieron que la escapatoria resultara mucho más complicada de lo que habría sido para cualquier otra persona. Poco después llegaron Zihan, Muzafer y Kadir. Desde la distancia observaron cómo los gendarmes se llevaban detenido a Hassan. Tras analizar la situación, Muzafer comentó que todo indicaba que Hassan había ayudado a Kaya a escapar antes de ser capturado. Zihan comprendió inmediatamente lo que eso significaba y afirmó que debían encontrar a Kaya cuanto antes de que la gendarmería lograra localizarlo. Mientras tanto, en la mansión, Sadakat continuaba recuperándose favorablemente de la intervención que le había salvado la vida. Una vez que los médicos confirmaron que el peligro había pasado, Alia decidió comunicarse con Zihan por radio para informarle de la buena noticia. Al escuchar que su madre ya estaba fuera de peligro, Zihan experimentó un enorme alivio. Sin embargo, aunque intentó mostrarse tranquilo, Alia percibió cierta preocupación en su voz y quiso saber qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando él le explicó que la gendarmería había rodeado el lugar donde se encontraba Kaya, que Hassan había sido arrestado y que, aunque el joven había conseguido escapar, ahora se encontraba solo y en una situación muy delicada. Las palabras de Zihan preocuparon profundamente tanto a Alia como a Nare. Inmediatamente Alia quiso saber cuál sería el siguiente paso. Zihan trató de transmitir confianza y aseguró que encontraría a Kaya antes que los gendarmes. También le pidió que permaneciera dentro de la mansión y que por el momento no informara a Sadakat de lo ocurrido, ya que no quería que se alterara mientras aún se recuperaba de sus heridas. Alia aceptó la petición, prometió mantener la situación en reserva y le pidió que tuviera mucho cuidado durante la búsqueda. Tras finalizar la comunicación, Zihan continuó recorriendo la zona junto a sus hombres. Por su parte, Kaya seguía avanzando sin rumbo fijo, intentando alejarse lo máximo posible de quienes lo perseguían. El cansancio comenzaba a notarse y la falta de orientación dificultaba cada paso. Su situación empeoró cuando, sin darse cuenta, cayó en un profundo agujero oculto en el terreno. El impacto lo dejó atrapado y sin una forma evidente de salir, convirtiendo su situación en algo todavía más peligroso. En la mansión, Nare tomó una decisión relacionada con otra preocupación que llevaba tiempo atormentándola. Le comunicó a Alia que pensaba acudir a la comisaría para denunciar oficialmente la desaparición de Zihan. Alia quiso saber qué haría mientras él no apareciera y si tenía pensado regresar a la mansión después de realizar la denuncia. Nare respondió que no podía marcharse tan fácilmente en medio de tantos problemas, con Kaya desaparecido, Zihan siendo perseguido y Sadakat recuperándose de una herida de bala. Sentía que debía permanecer cerca de su familia. Alia respetó su decisión, la apoyó y le pidió que se cuidara mucho. Cuando Nare llegó a la comisaría, se encontró con Fidan, quien había acudido exactamente por el mismo motivo. Ella también quería informar a las autoridades sobre la desaparición de Zihan y solicitar ayuda para encontrarlo. Sin embargo, antes de que cualquiera de las dos pudiera presentar la denuncia, el teléfono de Nare sonó inesperadamente. Al ver quién llamaba, respondió de inmediato. Con evidente preocupación quiso saber cómo se encontraba Zihan y dónde estaba. Para su sorpresa, él le informó que se encontraba en la mansión. Al escuchar aquello, Nare sintió un enorme alivio y le aseguró que iría a verlo cuanto antes. Por otro lado, Alia decidió actuar por su cuenta. Se dirigió a la plaza del pueblo y entró en la cafetería donde se encontraban reunidos numerosos habitantes de la zona. Uno de los hombres encargados de protegerla informó discretamente a Zihan de cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Zihan aprobó la situación y pidió a Muzafer que se separaran para ampliar el radio de búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrar a Kaya. Dentro de la cafetería, Alia pidió a los presentes que les prestaran atención durante unos minutos. Cuando consiguió que todos guardaran silencio, comenzó a hablar con total sinceridad. Les dijo que lo ocurrido en la mansión había sido un grave error y que nada justificaba que alguien disparara contra una mujer indefensa.
También señaló que una acción de esa naturaleza solo podía ser obra de un cobarde. Algunos de los presentes intentaron justificar lo sucedido afirmando que habían acudido allí porque creían que Zihan había atacado a los gendarmes. Alia respondió preguntándoles qué pruebas tenían realmente para asegurar que aquello era cierto. La pregunta provocó murmullos entre los asistentes y varios comenzaron a mencionar el nombre de Kmel como la persona que había difundido esa versión de los hechos. Aprovechando ese momento, Alia les recordó que algún día Zihan sería juzgado y que cuando se demostrara su inocencia quedaría en libertad. Sin embargo, también les advirtió que él no olvidaría fácilmente a quienes lo habían traicionado ni a quienes habían contribuido a difundir acusaciones falsas en su contra. Toda la intervención fue grabada por uno de los hombres leales a Zihan, quien le enseñaba el video. Al observar las imágenes y escuchar cada una de las palabras que pronunciaba Alia, Zihan sintió una profunda admiración y orgullo. Verla enfrentarse sola a un grupo de personas hostiles para defenderlo y exponer lo que consideraba la verdad, reforzó todavía más el aprecio y la confianza que sentía hacia ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.